Hola a todos. Seguimos de ruta por Suiza. Para los que no lo sepáis, nuestras vacaciones 2024 han sido por Francia, Suiza y Alemania. Si te perdiste los dos vídeos anteriores, puedes verlos en esta tarjeta, también al final de este vídeo y en la descripción de aquí abajo. En este vídeo llegamos a Interlaken. Comenzamos. Salimos desde Gruyères y llegamos hasta el camping TCS Bonningen en Interlaken, recorrido 83 kilómetros en 1 hora y media. El camping TCS Bonningen se encuentra muy bien situado, justo a orillas del lago Brinsersee de Interlaken. Acabamos de hacer el check-in en la recepción y nos han dado unos QRs para escanear y conseguir la Gästekarte, que es como una tarjeta turística que en Suiza entregan a todos los turistas que se alojan, ya sea en hotel, apartamento o camping. Con esa tarjeta podemos hacer uso gratuito del servicio de autobús urbano y de una piscina y zona de baño que hay junto al camping. Y luego tiene descuentos para otros transportes y actividades. Está muy bien. El camping es sencillo, pero está muy bien situado, justo en la orilla del lago Brinsersee. Cuenta con 107 parcelas bastante amplias y 7 bungalows. Tiene baños completos con duchas, fregadero y hasta una magnífica cocina con ollas, vitrocerámica, plancha y microondas. Tiene bar, un pequeño supermercado y una zona infantil con piscina para los peques. Dispone de todos los servicios de llenado de aguas limpias y vaciado de grises y negras, y tiene luz opcional. El camping no dispone de piscina, pero con la Gästekarte se tiene acceso gratuito a la zona de baño llamada Strandbad Bonningen, que es una zona de playa en el lago con piscina, embarcadero y trampolines. A la mañana siguiente tomamos el autobús gratuito desde Bonningen hasta la estación de autobuses Interlaken Ost. La parada del autobús está a unos 700 metros del camping, a 9 minutos a pie. Este autobús es gratuito con la Gästekarte. Desde Interlaken Ost tomamos un tren hasta Lauterbrunnen. Distancia 14 kilómetros en más o menos 30 minutos. El precio de estos billetes para la ida y la vuelta tienen un precio de 12 euros por persona. Acabamos de llegar a Lauterbrunnen. Estamos en la estación de tren. Ahora vamos a buscar la oficina de turismo para que nos recomienden qué podemos ver en Lauterbrunnen. Bueno, acabamos de salir de la oficina de turismo y una chica encantadora nos acaba de organizar la ruta para todo el día. Así da gusto. Pues nada, vamos a ello. En la oficina de turismo nos dieron este mapa de la zona. Comenzamos a caminar por la calle principal de Lauterbrunnen y a unos pasos nos encontramos con la primera cascada y ya nos parece espectacular. Se llama Staubach y tiene unas escaleras para llegar hasta su base e incluso acceder detrás de ella. Continuamos paseando. La ruta es muy cómoda, es todo en llano y las casas y granjas que hay a cada lado del camino son muy pintorescas. Llegamos hasta la siguiente cascada, Spitzbach. Ponemos rumbo a la cascada Trümmelbach. Ahora os contamos más cosas de estas cascadas.
Hemos llegado a Trummelbachfälle. Realmente son 10 cascadas glaciares que están en el interior de la montaña. Son únicas en Europa. Por estas cascadas pueden caer hasta 20.000 litros de agua por segundo, agua que viene del deshielo de los montes Eiger, Mönch y Jungfrau. Estas cascadas están incluidas en el Inventario Federal de Paisajes y Monumentos Naturales de Importancia Nacional. Tienen abierto su acceso desde principios de abril hasta principios de noviembre, dependiendo de la climatología. Las entradas cuestan 15 francos los adultos y 6 francos los niños a partir de 6 años. Los niños menores de 6 años y los perros no pueden acceder por seguridad debido al ruido que genera el agua rompiendo en las cascadas. Ahora vamos a sacar las entradas y os lo enseñamos. Sacamos las entradas en la taquilla y comenzamos la visita. Esta empieza con la subida en un ascensor inclinado que nos lleva desde la parte baja hasta un punto elevado entre las cascadas 6 y 7. Una vez ahí, vamos subiendo hacia la última cascada por los diferentes pasillos y cavidades. El ruido del agua es atronador. Dentro de la montaña la temperatura baja mucho con respecto al exterior. Si sois frioleros, traeros algo de abrigo para el interior. Tened en cuenta que además hay agua pulverizada en el ambiente e incluso cae y salpica alguna gota de agua. Llegamos a las cascadas de la parte exterior. Tanto las propias cascadas como el paisaje a su alrededor es una maravilla. Terminamos el recorrido y continuamos camino hasta el fondo del valle, pasando por las cascadas Buchenbach y Mürrenbach. Una vez allí, tomamos el teleférico Steckelberg, que nos sube hasta Gimmelwald, una pequeña población totalmente alpina y peatonal, situada a 1.367 metros de altitud y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Gimmelwald parece sacado de un cuento de hadas. Desde ahí, tomamos el segundo teleférico hasta Mürren. Mürren es la aldea poblada más alta del cantón de Berna. Se encuentra a una altitud de 1.650 metros sobre el valle de Lauterbrunnental. Esta aldea se encuentra cerrada al tráfico. Justo enfrente se pueden ver los picos más altos y conocidos de esta zona: el Eiger, el Mönch y el Jungfrau. Desde Mürren, el teleférico continúa hasta lo alto del monte Schilthorn, donde se encuentra el restaurante giratorio Piz Gloria, situado a 2.790 metros de altitud, famoso por el rodaje en 1969 de la película de James Bond 007 al servicio de Su Majestad. Nosotros no subimos, pero os enseñamos una imagen del Piz Gloria con las espectaculares vistas al Eiger, al Mönch y al Jungfrau.
Continuamos caminando por Mürren. Al final del pueblo llegamos a la estación de tren de Mürren con una línea que lo une con Gutschall y desde donde se puede coger un teleférico que te lleva de nuevo hasta Lauterbrunnen, aunque nosotros decidimos realizar todo el camino a pie por un precioso sendero con unas vistas espectaculares. Al final llegamos hasta Lauterbrunnen y dimos un pequeño paseo por el pueblo. Aprovechamos para comprar unas cosas para la cena y así hicimos tiempo para coger el tren de regreso hasta Interlaken. Distancia total de todo el recorrido, 19,5 kilómetros. A la mañana siguiente tocaba conocer Interlaken, así que salimos desde el camping y llegamos hasta el centro dando un paseo por la orilla del lago Brinsersee. El lago es espectacular y tiene barcos de transporte de personas, no solo a modo de turismo, sino como medio de transporte entre los distintos pueblos que rodean el lago. Interlaken se encuentra en el oeste de Suiza, en el cantón de Berna, y está situado entre los lagos Thun y Brienz, a 568 metros de altitud y con una población de 5.683 habitantes. Ambos lagos se encuentran unidos por el río Aar. En la parte oeste de la ciudad, el río se separa en varios canales. La ciudad es muy tranquila e invita a pasear y perderte entre sus calles con fachadas y sus flores que las llenan de colores. Atravesando el río, llegamos a Brinsestraße, justo a los pies del monte Harderkulm. Y como era de esperar, Raúl quería subir hasta arriba. Como siempre me dice, desde más arriba se ve mejor. Como estábamos algo cansados del día anterior, le propuse subir en el tren funicular hasta lo alto del mirador y luego hacer el descenso caminando. A Raúl le pareció buena idea y para allí que nos fuimos. El funicular es un poco caro. Tiene un precio para cada trayecto, es decir, solo subir o solo bajar, de 22 francos para los adultos y 10 francos para los niños de 6 a 15 años. El Harderkulm es el monte más cercano a Interlaken. El funicular sube 735 metros a través del bosque hasta 1322 metros, donde se encuentra el mirador Zwei Seen Steg, que significa embarcadero de dos lagos. Desde ahí tenemos unas imágenes extraordinarias de todo Interlaken. Aprovechamos para disfrutar de las vistas y comernos un bocata antes de empezar el descenso de casi 5,5 kilómetros en aproximadamente hora y media. A mitad del camino nos cruzamos con el funicular que bajaba, y nosotros cansados y con un calor, pero el camino y las vistas merecían la pena.
Al llegar abajo, fuimos hasta la estación de tren y autobuses Interlaken Ost y cogimos el autobús gratuito hasta nuestro camping. Al bajar del autobús nos encontramos esta máquina dispensadora de leche fresca, en la que llevas tu botella, echas las monedas y llenas la botella de leche fresca. Justo al lado una nevera con mermeladas, quesos, salchichas, todo con su precio y una hucha para que dejes el dinero. Hasta aquí el tercer vídeo de nuestras vacaciones en Suiza y Alemania. Interlaken ofrece un sinfín de posibilidades para realizar una escapada o unas vacaciones para todos los gustos. Muchos sitios que ver a tan solo unos minutos en tren, excursiones y caminatas para todos los niveles, todo tipo de experiencias a la delta, parapente, kayak o simplemente pasear por sus bonitas calles y disfrutar de sus lagos. ¿Qué os ha parecido el vídeo? Si os ha gustado, dadle al like, dejar vuestros comentarios, compartir y suscribiros a nuestro canal para seguir viajando con nosotros. Nos vemos pronto.